Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya por fin estamos terminando los tier list. Se han ido alargando un montón. Tenía pensado que saliera la anterior semana, pero como nos mostraron los starter decks de Mando y de Gideon, tuve que priorizar eso frente a este tier list. Entonces, por favor, vayan a verlo si aún no los han visto. A mí me gustan bastante, traen bastantes sinergias, creo que incluso son más competitivos que los del set uno. Así que nada, vamos ya a pasar a analizar todas las cartitas de amarillo junto a blanco y negro. Y bueno, no me confundí, amarillo era mi color, ¿no? He estado jugando muchísimo verde-azul, pero amarillo ya, por el estilo que me estaba mostrando, yo ya sabía que desde antes de empezar antes de que saliera el juego yo ya iba a jugar amarillo, que me iba a gustar amarillo, pero es que ahora con lo que ha ido saliendo del set 2, que por cierto cada domingo estamos haciendo un directo analizando todos los spoilers de esa misma semana, ¿vale? Con todo lo que va saliendo de amarillo... Wow, estoy convencidísimo que mono amarillo va a ser clave para mí en el set 2. Pero bueno, vamos ya a analizar cartita a cartita. Empezamos por gracias por participar. Y si bien no son cartas malas per se, no se está viendo prácticamente nada, ¿no? Este agente de la OSI es una unidad terrestre 1 amarillo-negro, 1-3, bueno, no están malas las estadísticas. Es imperial, bien, y cuando se juega puedes mostrar un evento desde tu mano. Si lo haces, inflige 1 de daño a una unidad. Sobre el papel no suena mal, pero es que no tiene hueco en ningún deck amarillo a día de hoy. Vamos, creo que es una carta que no he visto en ningún deck competitivo en todo este tiempo. A su lado no tenía elección este truco de coste 7 amarillo-negro, y es que podemos elegir hasta 2 unidades que no sean líderes, y ese adversario elige una de esas unidades. Devuelve esa unidad a la mano de su propietario y coloca la otra en la parte inferior de su mazo. Por tanto, resumiendo, es una carta que lidia con dos amenazas que el rival tenga en mesa. Una a la mano y por tanto las mejoras se pierden, la otra a la parte final del deck también las mejoras se pierden. Es una carta muy buena. Yo creo que es muy buena. Problema, amarillo negro prácticamente no se está viendo mucho, salvo con Boba amarillo. Y Boba amarillo no quiere llegar al turno 6, ¿no? Y si llega al turno 6 te está jugando otras cosas. Por eso no se está viendo. La otra posible jugada, o sea, el otro posible líder es Thron, pero Thron prácticamente no se está viendo mucho y se está yendo a azul. Y con azul acabas jugando otras cosas más gordas por ese tipo de coste. Entonces, no se está viendo nada. Yo creo que es buena, creo que puede ganar prioridad sobre todo en el set 2, que va a haber muchas más mejoras, pero por ahora no tenía elección, se queda abajo del todo. Llegamos a poco jugable nicho y hay cositas interesantes, hay cosas interesantes que yo incluso estoy jugando en algunos de mis decks. Primero, banda de cazarrecompensas. Esta unidad terrestre es un 6 amarillo-negro, 4-4, es bajos fondos, es cazarrecompensas. Si lo dejamos ahí, esta carta ya va a ganar muchísimo valor y muchísima prioridad en el siguiente set, por todo lo que hay de cazarrecompensas y todo lo que hay de bajos fondos. Ahora, tiene emboscada, impacto directo. Claro, miramos estadísticas, 6-4-4, se siente un poquito como que está por debajo de lo que uno querría, ¿no? Joder, si pagas 6 recursos, quieres algo más. El algo más es su habilidad de cuando se juega. Puedes devolver a la mano de su propietario un evento que esté en una pila de descartes. ¿Por qué esta carta la he puesto en poco jugable o nicho? Es porque está teniendo mucho valor en cartas que quieren recuperar vigilancia, ¿no? En lugar de jugar esa cartita que te mete 4 a tu deck, y luego tener que buscar, lo que haces es juegas banda de cazarrecompensas y ese evento llamado vigilancia lo regresas a tu mano. O si lo necesitas, Super Laser Blast o lo que sea. Es por eso que se está viendo a día de hoy un poco en ese tipo de decks. Si no, no se está viendo casi nada. Java el Hat. Bueno, qué pedazo de líder. Yo estoy convencidísimo de que nos viene un líder mando, o sea, verde-negro con Java y que va a estar totalmente enfocado a bajos fondos. Porque además verde y amarillo parece que son los que tienen más bajos fondos, los que tienen más de Underworld. Java está en amarillo, el otro Java va a estar en verde. Yo estoy convencidísimo, estoy súper convencido. Bueno, 4 amarillo-negro, 2-8, 2-8. 8 aguanta mucho, ¿no? El 2 no es mucha amenaza, pero 8 aguanta mucho. Es bajos fondos y es hat. Todo evento truco que juegues cuesta un recurso menos. Ok, nos ayuda con la economía y nos ayuda por tanto a tener más capacidad de jugar cosas de la mano gracias a ese recurso o llegar a jugar cartas un poquito más caras antes de tiempo. Bien, y además cuando se juegue podemos buscar un evento truco entre las primeras 8 primeras cartas de nuestro mazo,
lo mostramos y la robamos. Y como siempre, barajamos y al final del deck. Bueno, es un buscador de muchas estadísticas que tiene un efecto constante mientras esté en partida. A día de hoy no tiene prácticamente nada de prioridad. Se estuvo jugando un deck de Palpatine amarillo con trucos, donde Java era bastante relevante, ¿no? Porque controlabas a través de los trucos con Waylay, con un montón de cositas, empezabas a girar a controlar mesa, ¿no? Y luego ya llegaba todo lo verde de maldad para meter presión y ganar partida a través de estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí tuvo un poco de presencia, pero más allá de eso ha pasado muy desapercibido. Y a continuación tenemos a Chopper, ya saben que es uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Unidad terrestre 1, amarillo blanco, es 1-3. Rebelde droide espectro, mientras controles otra unidad de espectro, esta unidad gana incursión 1. Ok, 1, 2, 3, posible 2, 3. No es que sea la gran panacea, pero bueno, hace su chamba, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al atacar, descarta una carta del mazo del jugador defensor. Si es un evento, agota un recurso controlado por ese jugador. Entonces, primero, podemos llegar a quitar cartas importantes del rival, ¿no? Y evitar que la robe. Por otro lado, también le podemos acelerar el deck. Si empezamos a quitar cositas que no le interesan, puede llegar a robar cartas que sí le interesan más rápido. Entonces, ojo que ahí está un poco el truquillo, ¿no? La parte potente que es que normalmente cuando está Chopper en mesa, lo primero que queremos hacer en nuestro turno es atacar con Chopper. Por esa posibilidad de que si le quitamos un evento, le vamos a girar un recurso. Y eso sí supone romperle por completo un turno. Y en un deck, en un mazo que sea muy tempo, ¿no? Dice, tengo 5 recursos, quiero jugar una carta que cuesta 5. Tengo 6, algo que cuesta 6. Romperle eso puede ser que le hagamos muchísimo daño y que no tenga capacidad de lidiar con amenazas que nosotros tengamos en mesa o simplemente seguir su plan de partida. Ahí es donde Chopper brilla total. Y esa amenaza metálica, me encanta el apellido que le han puesto, es donde gana valor. A día de hoy es de nicho porque prácticamente solo lo vemos en decks de Hera, ¿no? En decks con muchos espectros. Y esta unidad espacial, as de vanguardia, 2 amarillo blanco 1-1. 1-1. Nueva República. No hay nada. Bueno, hay muy poquitas cosas de Nueva República. Está vehículo, escaza. Y cuando se juegue, por cada carta que hayas jugado en esta fase, aparte de esta, dale una ficha de experiencia a esta unidad. Donde se está viendo únicamente, aunque vi un torneo en no sé dónde de Estados Unidos, que sí la estaba empezando a meter sin tener you-win, ¿vale? Porque la clave es a la U o you-win. Como juegas you-win y juegas otras 2 unidades y después esta, le estás metiendo 3 tokens de experiencia. Por tanto es un 4-4 por coste 2, que lo llevas a la zona del espacio si lo necesitas para amenazar al rival, ¿no? Entonces es el único lugar donde a día de hoy se está jugando como más consistente este as de vanguardia. Por ejemplo, yo en mi deck de Han Solo, que llevé este fin de semana al Shutdown, yo llevaba 1 y estuve mucho tiempo dudando si meterlo o no, y lo jugué una cantidad de 0 veces a lo largo de mis 4 rondas al mejor de 3. Pero a veces sí, en algunas amistosas sí ha salido siendo un 4-4 y ha conseguido meter daño interesante a la base. Esta unidad puede ganar mucho valor en decks amarillos futuros de muchas cartitas de bajo coste, donde puedes hacer muchos trucos, empiezas a jugar muchas cartas y de pronto, boom, plantas por coste 2 un 7-7. Ahí es donde esta carta va a dar mucho miedo. En jugable, empezamos con el Insurgente de Lothal. Es un 2 amarillo-blanco 3-2, rebelde, por tanto ya Leia le encanta. Es una de las razones, de hecho, para jugar Leia amarillo, el poder meter a esta unidad. Estadísticas muy ofensivas, 3 de daño, bien, te lo van a limpiar más fácil, ¿no? Porque al final tiene vida 2 respecto a otro que vamos a ver un poquito más tarde. Pero cuando se juegue, si has jugado otra carta en esta fase, cada adversario roba una carta y luego descarta una carta de su mano al azar. La parte curiosa es que esta en mono amarillo, que por ahora de heroísmo, obviamente, que no se está viendo prácticamente nada, gana mucho valor, porque hay muchas cartas que sirven para meternos con la mano del rival, ¿no? Para molestarle y estropear su plan de partida porque le vamos a hacer descartar cartas. Entonces, esta suma en esa dirección. Si solo la llevábamos solita, puede ser que incluso beneficiemos al rival, porque al final roba una carta, descarta otra. Si la jugamos muy prontito en el turno, normalmente tú tienes 6 cartas, guardas las 2 que menos te interesan para jugar al inicio. Si tú juegas en turno 2, por ejemplo, has jugado un Grido y luego juegas el Insurgente de Lothal, ¿no? Normalmente el rival va a tener pocas cartas en la mano y va a tener las que quiere utilizar en los momentos inmediatos de la partida.
poder quitarle una de esas cartas, aunque tú le des una carta muy buena, ¿vale? Le das un Super Laser Blast, pero le quitas un Teniente Chilsen, hombre, tiene mucho valor, porque a lo mejor ganas partida antes de que él pueda llegar a jugar esa super carta de coste 8, debido a que le has roto el turno 3, el turno 4, ¿vale? Es ahí donde gana valor esta carta. A continuación tenemos a Quimera, una carta rara en jugable, ¿no? Es un poco doloroso, aunque bueno, antes hemos visto una un poco en jugable o nicho. Quimera, espacial, 8, amarillo, negro, es un 8-7, estadísticas bien, imperial, vehículo, nave de línea, es una de esas naves gordotas del imperio. Está escudado, es con una doble vida, o sea, brutal. Y al atacar, nombra una carta. Un adversario muestra su mano y descarta de ella una carta que tenga ese nombre. Bien, claro, es la nave insignia de Thrawn, ¿no? Thrawn, amarillo, que puede ver el tope deck de los decks, obviamente, ¿vale? Y en base a eso puede empezar a girar unidades, bla, bla, bla. Lo conocen de sobra, mejor que yo. Bien, con él pues gana valor, porque si has visto el tope deck y luego el rival lo roba y sabes que es una carta muy buena, pues de pronto Quimera te la puedes jugar. Pum, pegamos y digo, mira, te digo esta carta que seguro has robado, seguramente te hayas quedado, pues se la puedes descartar. Ya solamente ver la mano del rival tiene valor. Si además tienes otras cartas que te ayudan a descartar cosas del rival de la mano, pues Quimera incluso gana valor, porque con una carta previa ves mano y con Quimera se la estás quitando. El problema, que Thrawn no se está jugando muchísimo a nivel competitivo. ¿Es malo? No. ¿Es muy complejo? Sí, es muy, muy complejo. Son partidas que se pueden alargar mucho más, porque al final tu toma de decisión es mucho mayor, tienes más información y por tanto muchas veces necesitas mucho más tiempo para tomar decisiones, y eso en un best of 3 puede ser que solamente juegues una partida. Aparte de que Thrawn ya va un poco enfocado a ese tipo de partidas largas, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales Thrawn no se está viendo mucho y Quimera tampoco. Big Fortuna, unidad terrestre, 2 amarillo-negro, 1-3, estadísticas ok. Bajos fondos, va a ganar valor inmediato en el set 2. Escudado, va a ser difícil de quitar de la mesa. Acción, giramos a VIP, jugamos un evento desde tu mano y cuesta 1 menos. Este señor es lo que habilita algunos combos interesantes que hablábamos antes con Java. Pasamos a embaucar este evento amarillo-blanco, es truco. Y una cosa importante que no he dicho de VIP y de Java, es que justamente con esa reducción de costes de los trucos, puedes llegar a meter trucos blancos, ¿no? Trucos de heroísmo y no pagar sobrecoste, ¿no? O sea, le reduces ese sobrecoste o esa penalización, mejor dicho. Interesante, es como que te habilita poder meter muchas más cartas y no solamente limitarte a amarillo-negro y el otro color que corresponda. Pero bueno, regresamos a embaucar. Puede descartar una carta amarilla de tu mano en vez de pagar el coste de este evento. Agota una unidad y devuelve todas sus mejoras a la mano de su propietario. Esta carta además puede ser incluso que te salga gratis en negro, ¿no? Porque descartas una carta amarilla negra o amarilla normal y no pagas embaucar. Por tanto, ese aspecto blanco te da un poquito igual. Pero bueno, obviemos esta parte. ¿Esta carta es jugable? Sí. Yo la valoré bastante tiempo en un meta de Chirrut, ¿no? Porque quitar una mejora es potente en cualquier deck. Ahora, contra Chirrut, como muchas veces Chirrut sigue en mesa, sigue vivo gracias a esas mejoras, tiene aún mucho más valor. Por tanto, esta carta contra un lugar donde tengas mucho Chirrut gana mucho valor. En la final del torneo me la jugaron para girar a mi Han Solo y no pude jugar turno fuerte de Han Solo. Lo saqué, me lo giraron y no pude hacer el mega rampeo de la muerte, ¿no? Entonces, tuvo valor en todas las situaciones. Te permite girar al líder del rival y romper toda esa magia que pueda ocurrir en ese turno. Y pasamos a Lando, 6 amarillo blanco, 6-5, estadísticas ok. Frontera oficial, sabotaje. Cuando se juegue, devuelve hasta 2 recursos aliados a las manos de sus propietarios. ¿Qué ocurre? Que amarillo-blanco le falta músculo. Creo que lo hablé ya cuando hablamos justamente de todas las cartas puras amarillas. No se está jugando mucho este color como principal. Casi siempre es como un acompañante de otro color, aunque incluso el líder sea amarillo, ¿vale? Salvo Boba amarillo, que es otra historia, ¿vale? Porque le falta músculo. Y es que al final tienes 2 cosas que tienen músculo, que es Lando y es Han Solo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver dónde lo he colocado. 6-5 con sabotaje no está mal. Al final, Lando quiere salir prontito para ir contra la cabeza lo antes posible, ¿no? Contra la base. Y sí puede llegar a hacer daño. Y le metes un sneak attack y ya son 9 de daño. Pero amarillo no se está viendo mucho como principal.
acabas metiendo otros costes 6 de otro aspecto. ¿Es una mala carta? No. ¿Puede ganar valor en el set 2? Sí. ¿Por qué? Bueno, está la mecánica de contrabando, donde tú puedes jugar una carta desde tu pila de recursos, ¿vale? Pagando un sobrecoste o no, lo que sea, ya lo hemos explicado muchas veces. Tú la sacas y hay una carta del tope deck que viene a recursos. Esa carta tú no la puedes controlar, tú no sabes cuál es normalmente, pero sí o sí es la que tiene que ir a recursos. Por tanto, si acabas metiendo una carta importantísima y que no tiene contrabando o con la que no quieres pagar contrabando, Lando puede salir para recuperártela. El problema es que dejas de tener esos recursos. En contrabando sacas una carta, metes otra del tope, te mantienes con los mismos recursos en mesa. Lando te quita recursos. Si estabas con 6 recursos, pasas a 4. Entonces, es una jugada muy agresiva donde luego puede ser que te cueste regresar a partida si el rival es capaz de controlar lo que le estás planteando. Con amarillo-verde tiene menos dolor, porque como acabas rampeando, regresas un poquito para atrás, pero seguramente ya habías tenido ventaja. Entonces ahí como que se compensa un poquito. Y bien, ya pasamos a muy jugables. Hay cartas que al inicio del set empezaron más arriba, pero han ido perdiendo un poquito de prioridad por el propio meta, ¿vale? Voy a explicar cuál. Empezamos con una nave que me parece una brutalidad. Ya quisiera yo esta nave para amarillo-blanco, pero no, es amarillo-negro. Es una 2-3, bajos fondos, ya saben, bajos fondos, underworld, vehículo, caza. Cuando se juegue, si controlas otra unidad amarilla, agota una unidad enemiga que cueste 4 o menos. Decente con estadísticas, 2-3, te permite lidiar con las navecitas rojas agro, ¿no? Con las ala-as. Se juega por eso y también te ayuda a controlar el agro del rival muy prontito. Se juega mucho, está muy bien, no la pongo más arriba porque hay algunos decks que la dejan de llevar porque de turno 1 solo te aporta un 2-3 y pierde un poco de valor, ¿no? Solo eso. Y esta es la que les decía, que el cambio de meta, ¿no? Cuando saben que desde hace 3, 4 semanitas el control llegó a nuestra vida al limitera y hay ciertos bobas que ya no están llevando muerto no me sirve. ¿Vale? Es un evento de coste 2, amarillo-negro, agota una unidad. Esa unidad no puede prepararse en esta ronda. Entonces, en el mejor de los escenarios, la juegas antes de que el rival active una unidad, se la giras esa ronda y se la giras la siguiente ronda. Es fortísimo, es fortísimo, pues sobre todo porque lidia muy bien con los líderes enemigos. Es un coste 2, es súper barata. Estás esperando con esa carta en mano a que salga el líder que tú quieras, pum, se lo juegas y pierde impacto directo el rival, ¿no? Claro, con Palpatine a lo mejor no pierde tanto valor porque su chamba es robarte una unidad, al final te pega de 4, no es la gran cosa, pero Sabine, Leia, Han Solo, Chirrut, Vader, quien quieras, esta carta es muy potente. Pero, como digo, el control ha llegado muy fuerte y el mileo ha llegado muy fuerte y al final hay muchos bobas, que es lo que se está jugando amarillo-negro, que no están precisando tanto esta carta, quizá lo llevan como banquillo, como sideboard, para justamente meterlo en esos casos que he dicho antes, ¿no? De líderes que sí, que necesitan tener impacto pronto para sacarle muchísimo valor. En cuanto salgan, quieren tener impacto. Entonces ahí es donde esa carta vuelve a entrar al deck. ¿Por qué contra control no? Porque al final control muchas veces no te saca... Hay un control purísimo, así durísimo, que casi no te saca unidades. Esa carta al final es una carta muerta, que hasta mucho más tarde en la partida le vas a sacar valor. Por tanto, quieres tener otras cartas que te ayuden a meter presión y tratar de ganar rápido la partida a control. Es por eso que esta carta no tiene ya tanta prioridad en algunos decks. Cañonera Libertadora Aucituk. La verdad, no sé de dónde sale esta carta. O sea, ¿cuál es esta nave? Si alguien sabe cuál es, que me lo diga, ¿vale? Porque no sé cuál es. A lo mejor es súper famosa y no tengo ni idea. Bueno, coste 4, amarillo, blanco, 3-4, vehículo caza, emboscada. Ha ganado muchísima prioridad en amarillo-blanco para lidiar con el agro de blanco-rojo, sobre todo, ¿vale? Con Sabine o con Leia. Al final te tradea súper bien una ala-A, porque se queda como un 3-3 después de recibir ese puntito de daño, y te la limpia de un solo hit. También te limpia rojo 3, te limpia el Win Leader, te limpia un montón de cositas que están en la parte del espacio, tiene impacto directo, es muy buena carta, ha ganado un montón de prioridad. No sé si lo va a mantener, no tiene ningún trade que de pronto Underworld o así que te dé más valor al deck, pero a día de hoy se está jugando un montón. Yo llevaba
2 en el deck y no llevé 3, le bajé a 1 porque al final se me quedaban en la mano. Si no me enfrentaba a algo muy agro por el espacio, se me quedaba en la mano. Pero 2, seguro en mis decks amarillos blancos por mucho tiempo. Y el gran Chihuaquita. El gran Chihuahua, qué pena, que no se está viendo mucho más, aunque ha ganado valor justamente cuando Sabina Amarillo ha empezado a tener más presencia en torneos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una respuesta al Mirror contra Sabin Verde. Sabin Verde no tiene tantos saboteadores. Meterte un centinela. Voy a leer la carta. 5 amarillo blanco, 3-6. Bajos fondos Wookie. Me encanta que tenga bajos fondos. Va a ganar valor en el set 2 seguro. Centinela, que cuando es atacada, la preparas. Por tanto, turno 1 tú bajas, es un centinela. Es muy raro que puedan tener daño 6 para que te la one-shoten, ¿vale? Si es amarillo el de delante, a lo mejor te hace un waylay. Bueno, la vida es dura. Pero si no, ¿por qué le decía lo de Sabin Verde? Casi no tiene saboteadores. Por tanto, Sabin Verde se va a estampar contra Chihuahua. Quizá hasta mates a la unidad que te ha atacado a ti. Chihuahua se gira, ataca a otra unidad y aquí decides. Puedes ir contra la base para intentar ganar la carrera de daño contra Sabin Verde. O limpias a una unidad que él tenga. Entonces es un 2x1 con Chihuahua. Es una barbaridad. O si Sabin incluso te atacó a ti, tú atacas a Sabin y la matas, ¿no? Sabin líder. Por eso Chihuahua ha ganado mucho valor y, por ejemplo, casi todos los decks la llevan de side deck. Yo, con Han Solo en el torneo, llevaba 2 en mi side deck, justamente por si me enfrentaba a Sabines. Incluso a la Sabina Amarillo, al final tienes Sneak Attack, que te baja, que te quiere reventar de muchos modos. Bueno, Chihuahuita me iba a hacer ese trabajo, ¿no? A su lado, Ezra Bridger. Bueno, mi deck, el deck que analicé yo de Sabina Amarillo, que fue al empezar el set, ¿no? Creo que Sabina Amarillo ha evolucionado mucho. Según la comunidad nos hemos ido dando cuenta que hay ciertas cartas amarillas que empezaron a tener unas sinergias locas. Ezra creo que ha perdido un poquito de prioridad. Ahora, es una cartaza, Es un coste 3, amarillo-blanco. 3-4, ese 4 de vida es tan importante porque te aguanta un montón de tradeos, por ejemplo, contra el agro verde, contra el agro rojo, contra un montón de cositas, te aguanta ese puntito adicional de vida, es clave. Tiene 3 traits que entran en un montón de decks presentes y de futuro. Cuando esta unidad completa un ataque, y por tanto tiene que sobrevivir, ¿vale? Esto es muy muy relevante. Mira la primera carta de tu mazo. Puedes jugarla, descartarla o dejarla en la parte superior de tu mazo. Bien, esto es muy potente. Esto es muy potente sobre todo, por ejemplo, amarillo, Sabina Amarillo, pongamos, al final tiene muchas cartas de que te juego varias y se queda sin mano rápido, ¿no? Y va a depender un poquito del tope deck o de generar robo, por ejemplo, con esa carta roja que te roba una carta y hace que una unidad tuya meta mucho más daño y luego se destruye, ¿vale? Entonces, te obliga a buscar robo. Ezra lo que te permite es no depender de sí o sí tener cartas en mano, porque puedes empezar a jugar con la carta superior de tu deck. Ya puse 1000 ejemplos en esa guía de Sabina Amarillo, la dejaré por aquí, ¿vale? Porque para mí, en ese deck que yo planteé en ese momento, era súper importante. Es una fuente de daño absurdo, increíble. Leia Organa, ¿se acuerdan de esa nave que giraba una...? Bueno, Leia te gira cualquier cosa, y por eso me parece una de mis cartas... No me parece, es una de mis cartas favoritas de todo el juego, literal. De hecho, yo el Starter 1, ¿no? El de Luke contra Vader, yo lo quería por Leia. Y he estado llorando para intentar conseguir Leia de Weekly. Creo que tengo una solo, o sea, estoy tristísimo. Pero bueno, Leia, amarillo-blanco, 2-2, rebelde oficial. Hay algunas cartas de heroísmo que son oficiales, pero nada gira en torno a oficial. Veremos que sale en un futuro. Pero bueno, cuando se juegue, elige entre preparar un recurso o agotar una unidad. Para el agro vas a jugar, las dos opciones te vienen bien. ¿Por qué? Porque incluso de turno 1 Leia no tiene tanto valor de turno 1, porque la unidad del rival ya estará girada y girar, no sé, es un 2-2, no tiene mucho valor. Por tanto, en turno 1 lo que haces es girar un recurso tuyo, lo preparas y juegas una carta de coste 1 a la mesa, ¿no? De tal modo que ya tienes 2 unidades en la mesa, el rival normalmente va a tener solo una y ahí ya tienes una ventaja para ir contra la cabeza del rival. Si como agro te sale un poquito más tarde, lo vas a usar para girar a amenazas del rival, unidades del rival que quieran lidiar con las tuyas, de tal modo que tu unidad agresiva no va a morir y va a poder ir contra la base del rival, así que muy útil. Y en el resto de decks, tanto control como mid, poder girar una pedazo de nave del espacio a Wenger que te quiere meter 9, ¿8? 9 creo que es, ¿no? Y encima te destruye una unidad que tú eliges, la giras
y ya no te molesta, ¿no? Muy, muy buena, muy, muy buena. Y otra de las razones para jugar agro amarillo-blanco es esta carta. Esta agente independiente, 3, 2, 4, que tiene sabotaje. Por tanto, siempre va a ir contra la base si quiere. Y tiene raid 2, va a hacer 4 daños a la base. ¡Qué pedazo de carta! Y es rebelde, por eso hay algunas leyes que están empezando a tontear con amarillo, porque esta carta es rebelde. Y luego está Etra, está la otra Leia, ¿no? Hay cositas más rebeldes para hacer ese doble ataque con Leia. Meter un doble ataque donde esta unidad meta 4 de daño, bah, es muy potente. A lo mejor el rival no la super prioriza respecto a otras cosas, y tener un sabotador ahí que tiene dos, que mete de 4... Uf, es muy duro. Y vive 4, que también te permite que el rival no lidie tan fácil contra ella, porque no, al inicio no hay tantas cosas que tienen poder 4. No lo pongo más arriba porque hay cierto. Porque uno de los decks amarillos que más se ven de heroísmo es Han Solo. No la lleva prácticamente nunca, ¿vale? Tiene otro estilo de juego, no necesita meter esto. Entonces, por eso no lo he puesto en super meta obligatorio a tope, sino un poquito más para abajo, porque Sabina Amarillo lo prioriza muchísimo y las de ellas amarillas que se están viendo también. Pasamos a obligatorias o meta y aquí ya viene lo gordo, ¿no? Aquí viene lo gordo. En la anterior vimos que había muchas más amarillas blancas, aquí vemos que hay un poquito más de amarillo negro, pero las amarillas blancas no se quedan atrás. Comenzamos por este defensor de la séptima flota. Es un 3-3-2, unidad en principio agresiva por esas estadísticas, pero es que tiene escudado. Por tanto, el rival le va a costar lidiar con ella porque tienes escudado y vas a poder hacer daño, daño, daño. En boba amarillo se usa mucho para ir rápido contra la base, pero es que también te permite, con ese 3-2, lidiar con navecitas del rival, con el agro del rival, y como tiene escudado, te aguanta 2 ataques. Y el agro no va a ir a tradearla, por tanto puedes quitártela. Y bueno, si hablamos de nave buenísima, quizás estamos hablando de la mejor nave de todo el juego. Coste 6, el Fry Spray de Fett es un amarillo negro 5-6, bajos fondos, vehículo de transporte, bajos fondos. Cuando se juegue, si controlas a Boba Fett o a Jango Fett, prepara esta unidad. Pero es que además de eso, de sacar una nave girada en 5-6 preparada, acción, pagas 2 recursos, agota una unidad que no sea única, empiezas a girarle cosas al rival y amarillo-negro con Boba, o sea, Boba con esta nave te empieza a controlar mesa, pam, 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 aparte que luego ya cuando termine cuando tú ya no tengas nada que hacer, te mete 5 de daño contra la base o contra una unidad que quiera lidiar, ¿vale? Pero te empieza a girar cosas y mientras con otras a por la base. ¡Qué pedazo de nave! Y Bossk unidad, porque como ya hemos visto, viene como líder. Les dejo por aquí el vídeo en el que lo analizamos. Coste 5, amarillo-negro, 4-5. Creo que están estadísticas justitas, ¿no? Donde dices, ok, está bien. Bajos fondos, cada recompensas, ya lo hemos dicho. Impacto, o sea, relación en el set 2, total. Emboscada, impacto directo. Cuando juegues un evento, puedes infligir 2 de daño a una unidad. Por tanto, ya no es que solo es que tenga impacto directo por emboscada, que tenga estadísticas decentes, sobre todo muy relevante esa vida 5, porque tú sales, atacas y normalmente Bossk se va a quedar en mesa. Y es lo que quieres, porque luego quieres empezar a jugar evento, evento, evento y empezar a hacer dañito. Y si esos eventos te permiten lidiar con el rival, por ejemplo un Waylay, para regresarle una unidad a la mano y 2 puntitos de daño a otra y se la terminas. O quitas un escudo, o, ¿no? O sea, tiene mucho valor, esta carta es, vamos, súper obligatoria y está en muchísimos decks meta, sobre todo de Boba Verde y Boba Amarillo, lo juegan los dos. ¿Y qué decir de Boba Fett unidad? Pues no sé, no creo que tenga que decir nada, es posiblemente el mejor coste 3 de todo el juego. Pero bueno, es que es un 3-3-5, es que ya solo por eso tiene unas estadísticas brutales. Es legendaria y una de las cartas más caras de todo el set. Y se va a seguir jugando muchísimo en el set 2 y en el set 3. Así que, ojo, que Boba interesa mucho. Pasamos a las amarillas blancas de obligatoria someta. Y, por supuesto, la chispa de la rebelión. Coste 2, amarillo blanco, mira la mano de un adversario y descarta una carta de ella. Carta muy potente sobre todo cuando el meta se ha ido pasando a más control. Creo que al principio no tenía tanta prioridad. Puedes meter una, dos, de pronto alguna en el side deck. Pero ahora, como hay tanto control, llevas 3 en el main deck, ¿no? En el mazo principal, o venga, pongamos 2. Es muy buena, porque no solo te da información, y por tanto puedes jugar más tranquilo, ¿no? Ciertas unidades, porque sabes que no tiene tantos eventos, no tiene tal unidad que te puede estropear mucho tu plan, sino porque directamente le quitamos una carta, y poder quitar un Super Asset Blast, poder quitar una vigilancia, poder quitar Resupply, y evitar que el rival pueda rampear, un
un Technician, más de lo mismo. Es muy buena, se mete muy fuerte con el plan del rival. Carta top. Han Solo, coste 7, amarillo blanco, 6-6. La ilustración cada vez me gusta más, sobre todo en hiperespacio, me parece preciosa. Bajos fondos, se celebra. Emboscada, impacto directo. Y si acabas con la unidad que ha atacado Han Solo, ¿no? La derrotas, no recibes daño, ¿no? Porque hace daño antes que el rival te la pueda hacer a ti. Y nada, cartaza. Normalmente, bueno, con Han Solo lo llevas siempre porque del A a la U lo quieres. Y es el músculo fuerte que tiene amarillo blanco en otros decks, ¿no? O sea, si no tienen 3, busquen 3 porque es una cartaza. Y por último, bueno, carta carita, ¿no? Ya lo comenté cuando estuvimos hablando del dinero Unlimited. Legendaria, halcón milenario. 3 amarillo blanco, 3-4, bajos fondos, vehículo, transporte. Entra en juego preparada, así que se queda ahí, le toca al rival y luego puedes atacar con ella. 3-4 es perfecta para lidiar con amenazas del rival, a la as, etcétera, etcétera. Por tanto, viene muy bien, ¿verdad? Para acabar con esas unidades. El problema, que menos mal, porque si no sería una cartaza totota, es que cuando llega la parte de reagrupamiento, ¿no? Cuando toca girar recursos, y, o sea, ya robas, pones en tu pila de recursos y giras todos tus recursos, ahí tienes que elegir entre que el Han Solo regrese a tu mano o pagar uno, es decir, agotarlo. Por tanto, tienes un recurso menos para poder utilizar durante ese rato para que se quede en mesa. Entonces, esta parte es lo que a veces complica un poco tu curva. Entonces, es importante, es una carta muy buena, bla, bla, todo lo que quieras, pero dices, quiero dejarlo en mesa para, por ejemplo, si eres agresivo para seguir haciendo daño, 3-3-3, pero pagas un recurso, entonces no tienes tantos para gastar. Con el agro esto no es tan problema, porque al final tienes cartas baratitas y quieres priorizar ir a la cabeza, ¿no? Y luego el rival te tradea, bajas cositas y bueno, ahí te vas manteniendo, ¿no? Entonces no te duele tanto perder esos recursos, porque más o menos vas a poder curvar bien, ¿no? Dentro de lo que tengas. Pero ya mid-range y control, por ejemplo, amarillo-blanco, ahora el día de hoy no hay nada. Con mid-range dices, por ejemplo, en mi deck de Han Solo dices, ¿qué hago? Pago 1 por el halcón milenario porque necesito limpiar esa nave agresiva que me va a hacer 3 o 4 años a la base, pero entonces no juego a la U, o me lo regreso a la mano y juego a la U, ¿no? Entonces ahí hay veces que está el problema. ¿Cuál es la parte positiva? Que cuando juegas verde, con amarillo y blanco, por ejemplo con Home One, te regresas el halcón milenario y tiene impacto directo. No directo inmediato, pero sí vas a poder atacar. Y por tanto, me ha venido muy bien, porque con Home One, como el gana Restore 1, lidias con una amenaza agresiva de rival y encima te curas una. O sea que es un super mega impacto. Yo tengo 2. Me gustaría tener 3, hasta que no haya reprint no lo planteo, porque a día de hoy creo que está en 40 y pico euros. La última vez que lo miré estaba en $40, me parece, algo por ahí, ¿no? Así que nada, el Azituki este que hemos visto antes cumple más o menos el mismo cometido porque tiene emboscada, en ese sentido de lidio con el rival, no te obliga a gastar un recurso para mantener la mesa, bien, eso sí, cuesta un punto más, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero más o menos. Y nada, gente, espero que os haya gustado, ya hemos terminado, por fin. Les recuerdo, lo anunciaré con una semana de antelación más o menos, porque de verdad me gustaría que fuera un directo donde, bueno, pensar que va a venir mucha gente es pensar ser demasiado optimista, pero sí me gustaría que aquellos que puedan pasarse vengan con mucho ánimo de participar, porque ahí yo lo que haré será volver a replicar todos estos tier lists en un único tier list, ¿no? O sea, voy a mezclar todos los aspectos en un único tier list y voy a empezar a decir, yo creo que esta carta me equivoqué, hay que subirla, hay que bajarla. ¿No? Y vamos a empezar a hacer cambios y quiero que ustedes opinen, ¿vale? Yo voy a estar aquí pendiente de esta pantallita que tengo a mi derecha para leer el chat, ¿no? Y decir, a ver, gente, yo qué sé, vos, ¿lo dejamos en obligatorio meta o lo bajamos, ¿no? Y que haya un poquito de pelea, ¿no? Pues yo soy main boba desde la beta y pienso que tal, hay que subirlo, hay que bajarlo. Bueno, creo que va a ser muy interesante. Así que nada, lo avisaré, creo que será segunda semana de junio, ¿vale? Para ya últimas semanitas centrarnos en hacer contenido del nuevo set, porque pienso traer partidas, jugadas. De hecho, vamos a jugar ya muy prontito en casa una partida con los starters, ¿vale? Como casi nadie llega hasta este momento del vídeo, si tú has llegado, gracias y te doy esta exclusiva. La vamos a grabar mañana o pasado, me parece. Bueno, entonces eso, les espero en ese directo. Y si quieren otra exclusiva, voy a hacer una encuesta prontito, ¿no? De estas que hago yo semanalmente. Por cierto, ya van 2, así que por favor vayan y contesten las encuestas, porque ganan más valor cuanta más respuestas haya. Obviamente, bueno, les adelanto, va a haber una encuesta de comunidad hispanohablante haciendo un tier list
de líder. No va a ser mi tier list, va a ser su tier list. Y yo lo voy a comentar y voy a empezar a hablar un poquito y vamos a ver un poco cuál es la percepción del meta actual y cómo ha acabado ese tier list después de 4 meses jugando, 3 meses y medio jugando a los líderes. Así que nada, gente, muchas gracias por llegar hasta aquí, lo aprecio un montón. Vamos a hacer un experimento sociológico. Si han llegado hasta aquí, pongan en el chat amarillo, por ejemplo, no sé, o pónganme un color, el que ustedes quieran, ¿vale? Para ver cuánta gente de verdad ha llegado hasta el final y se molestan en ponerme un mensajito. Gracias, gente, bonita semana, nos vemos.